Un día después de mudarme a la nueva casa de mi hijo, cuando volvía del supermercado y justo al bajar del coche, mi nieto corrió hacia mí, visiblemente asustado, y me dijo: «Abuela, vete de aquí antes de que vuelva mamá. Sígame, le voy a enseñar algo importante». Me quedé completamente en shock, petrificada. Empecé a temblar al comprender la cruda verdad sobre mi nuera. Me alegra enormemente que esté escuchando esto. Si le interesa este vídeo, le agradecería que le diera un me gusta, se suscribiera al canal y me contara los comentarios desde qué lugar del mundo está siguiendo mi historia de venganza. Me gustaría saber hasta dónde ha llegado mi relato. La lluvia caía con una fuerza torrencial. Cada gota me golpeaba la cara con una intensidad gélida. Rápidamente, le pagué al taxista con las manos temblorosas mientras intentaba abrir mi viejo paraguas para proteger las 2 bolsas del supermercado, que estaban pesadísimas. Me detuve frente al portón de hierro de la casa de mi hijo, escuchando el lento chirrido mientras se abría. Apenas había dado unos pasos en el patio cuando la puerta lateral se abrió de golpe con un estruendo. Mateo, mi nieto, salió corriendo como un torbellino descontrolado. Vestía solo un pijama delgado y tenía los pies descalzos cubiertos de barro. A pesar del frío penetrante, su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos, reflejando un pánico que jamás había presenciado en un niño de 10 años. Antes de que pudiera decir una sola palabra, me tomó de la mano con fuerza, tirando de mí con tal desesperación que casi perdí el equilibrio y caí al suelo. «Abuela», su voz temblaba al borde del quiebre. «No entre en la casa. Vámonos ahora mismo». Me quedé inmóvil, sin comprender lo que estaba sucediendo, mientras él me arrastraba hacia la parte trasera de la casa, buscando refugio bajo el alero del jardín. Las bolsas se me cayeron al suelo. Varias manzanas rodaron sobre el suelo mojado, pero en ese momento ya no tenía cabeza para preocuparme por eso. Mateo apretaba mi mano con fuerza, con los ojos llenos de súplica y lágrimas silenciosas. «Mamá está a punto de llegar, abuela», susurró con la voz entrecortada, luchando por contener el miedo que lo invadía. «Le voy a enseñar algo rápido. Venga, por favor». El corazón me latía con una fuerza inusitada, no por el cansancio, sino por el terror palpable que emanaba de él. Quise preguntarle qué estaba ocurriendo, pero él simplemente negó con la cabeza y siguió tirando de mí con urgencia. Caminamos pegados al muro del fondo, donde la hierba crecía alta y los arbustos estaban descuidados, abandonados a su suerte. Mateo me condujo hasta un viejo cobertizo que se encontraba al final del jardín, casi oculto entre la maleza. La puerta de madera estaba carcomida por la humedad y el paso del tiempo, sostenida apenas por una traba oxidada que amenazaba con ceder. Empujó la puerta con dificultad y una ráfaga de aire frío, cargada de humedad, tierra y un extraño olor a cera derretida, me golpeó de lleno en el rostro. Entré sintiendo que estaba pisando un lugar al que no pertenecía, un sitio donde jamás debería haber estado. Adentro, reinaba la oscuridad casi total, apenas interrumpida por la débil luz de una linterna diminuta que Mateo llevaba en su llavero. El niño, visiblemente tembloroso, encendió la linterna y el haz de luz recorrió la habitación, revelando cajas viejas cubiertas de una gruesa capa de polvo, herramientas oxidadas apiladas desordenadamente en un rincón y otros objetos sin valor. En el centro del cobertizo, había una mesa de madera tosca sobre la cual un círculo de velas casi consumidas proyectaba llamas temblorosas, creando sombras danzantes y grotescas en las paredes. En medio del círculo de velas, había un cuaderno de tapa de cuero gastado y una fotografía dentro de un marco de plata ennegrecido por el óxido. Entrecerré los ojos para intentar ver mejor el rostro de la mujer en la foto. Me era completamente desconocido, pero algo en su mirada me erizó la piel de inmediato. No era una foto familiar común y corriente. El aire se había vuelto espeso, denso, casi sofocante. Me giré hacia Mateo,
decidida a preguntarle qué significaba todo aquello, pero él me apretó la mano con aún más fuerza y me empujó con suavidad detrás de unas tablas viejas que estaban apoyadas en la esquina. «Abuela, no diga nada, por favor», susurró tan bajo que tuve que inclinarme para poder oírlo. En ese preciso instante, el sonido inconfundible de un motor retumbó afuera, seguido por el pitido electrónico que ya conocía demasiado bien. La luz de los faros se filtró a través de la ventana polvorienta del cobertizo, iluminando el rostro pálido de Mateo. El niño se estremeció visiblemente. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sentí su miedo recorrer mi propio cuerpo como una corriente eléctrica. «Mi mamá», susurró con la voz a punto de quebrarse por completo. Dijo que haría que la abuela Margarita volviera a vivir. Me quedé completamente helada, petrificada por el horror. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo afilado. La abuela Margarita, la madre de Camila, había fallecido hacía 15 años en un trágico accidente automovilístico. No tuve tiempo de preguntar nada más, ya que la linterna de Mateo iluminó accidentalmente la pared opuesta del cobertizo. En la penumbra, pude distinguir unas letras torcidas y temblorosas escritas con algo de color rojo oscuro, que parecía sangre seca. «Los cuerpos deben ser iguales». La escritura era irregular y tosca, pero cada trazo se grabó en mi mente como si estuviera marcado a fuego. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. El espacio pareció encogerse repentinamente, dejándonos solos a mí, a Mateo y a aquella frase aterradora que resonaba en mi cabeza. Apenas 2 semanas antes de ese momento, yo todavía me encontraba en el pequeño balcón de mi casa en Puebla, regando cuidadosamente la bugambilla roja que había cuidado con esmero desde que Diego, mi hijo, era apenas un niño pequeño. El sol de la tarde era suave y cálido, el olor a tierra húmeda y el perfume embriagador de las flores me transmitían una profunda tranquilidad en el alma. De pronto, el teléfono sonó con insistencia, interrumpiendo bruscamente mis pensamientos. Me limpié las manos en el delantal y contesté la llamada. La voz de Diego sonó al otro lado de la línea, extrañamente entusiasta, como si tratara de convencerse a sí mismo tanto como a mí. «Mamá. Camila está preocupada porque vives sola allá. Nuestra casa es grande. Ven a Querétaro a quedarte con nosotros un tiempo para que la familia esté unida». Acentuó sus palabras con un tono un poco forzado, que me resultó extraño. «Fue idea de Camila, mamá. Ella dijo que quiere que vengas para que la casa sea más alegre». Me quedé callada durante un instante, no porque tuviera dudas sobre si aceptar la invitación o no, sino por la forma peculiar en que Diego hablaba, como si estuviera leyendo un discurso preparado de antemano. Pero entonces pensé en Mateo, mi nieto, al que no veía desde la Navidad pasada. Una sonrisa se dibujó en mis labios al teléfono. «Está bien, hijo, iré». El día que llegué a Querétaro, el cielo estaba completamente despejado, pero el aire se sentía pesado, opresivo, como si la ciudad guardara un secreto oscuro que yo aún no conocía. Diego y Camila fueron a la terminal de autobuses a recogerme. Diego me abrazó con fuerza, con una sonrisa radiante, igual que cuando era niño, pero Camila era diferente. Llevaba un vestido blanco elegante, el cabello recogido con sumo cuidado y una sonrisa tan perfecta que parecía ensayada frente al espejo. Cuando me abrazó, el gesto fue rígido, frío, como si se tratara simplemente de una formalidad social que debía cumplir. «Mamá, me alegra mucho que haya venido», dijo con voz suave pero sin mirarme directamente a los ojos. Asentí con la cabeza, intentando apartar la incomodidad que empezaba a crecer en mi pecho como una mala hierba. Tal vez solo estaba siendo demasiado sensible y desconfiada, pensé. La casa de Diego y Camila era una mansión moderna, enorme, con tonos blancos y grises que le daban una sensación de frialdad glacial. Todo estaba impecable,
sin una sola mota de polvo, sin un rasguño, sin un solo objeto personal que mostrara señales de vida o de que allí vivía una familia. No había fotos familiares a la vista, ni juguetes de Mateo tirados por ahí, ni esas manchas de tinta o huellas pequeñas que siempre se encuentran en las casas donde hay niños pequeños. Camila me llevó a la habitación de huéspedes, una habitación hermosa, casi sacada de una revista de decoración, pero completamente desprovista de alma. La cama tenía sábanas de seda blanca. Las toallas estaban dobladas con una precisión milimétrica y sobre la almohada habían dejado un pijama de seda impecable. Pensé que esto le gustaría más que su ropa vieja, mamá, dijo Camila con esa sonrisa perfecta que nunca llegaba a sus ojos. Le di las gracias, aunque por dentro me sentí incómoda y fuera de lugar. Ese pijama, aunque lujoso y costoso, no era para mí. Yo prefería mi viejo camisón de algodón suave, con el olor familiar al sol de los días en que lo tendía en el patio de mi casa en Puebla. Esa noche, durante la cena, noté algo extraño que me inquietó profundamente. Había fotografías de la señora Margarita, la madre de Camila, por todas partes. Un retrato grande colgaba sobre la chimenea falsa del salón. Su rostro serio y sus ojos oscuros parecían atravesarme con una mirada penetrante. Había fotos más pequeñas en las estanterías del salón y en el escritorio de Camila. Incluso había una en la cocina, justo al lado del frasco de especias. Tomé uno de los marcos con cuidado, pasé los dedos por el cristal frío y dije con suavidad: «Aún extrañas mucho a tu mamá, Camila, ¿verdad?». Solo quería romper el silencio incómodo que reinaba en la mesa. Camila detuvo el cuchillo y el tenedor en el aire. Levantó la vista y en sus ojos brilló una chispa extraña, casi demoníaca, como si yo hubiera tocado algo prohibido, un tema tabú que no debía mencionarse. «Mi madre nunca se ha ido». «De verdad, señora», respondió con una sonrisa que se fue borrando poco a poco de su rostro. Antes de que yo pudiera decir algo más, cambió bruscamente de tema y le preguntó a Mateo por sus tareas del colegio. Miré a Diego esperando que dijera algo, pero él bajó la cabeza y siguió comiendo, fingiendo no haber escuchado nada de la conversación. En los días siguientes empecé a notar cosas aún más extrañas que me hacían sentir cada vez más incómoda. Camila insistía en lavar mi ropa, aunque yo le decía que podía hacerlo perfectamente sola. «Mamá, déjeme hacerlo a mí». «Usted es la invitada», decía con una voz dulce pero firme, que no admitía réplica. Unos días después, abrí el armario de la habitación de huéspedes y vi mi ropa perfectamente doblada, colocada en un compartimento aparte, totalmente separada de la de Diego y Mateo. El suavizante que usaba tenía un olor desconocido para mí. No era el que yo usaba habitualmente y se impregnaba en cada prenda, haciendo que olieran de una forma que no me resultaba familiar. Sentí como si mi ropa ya no me perteneciera, como si le hubieran robado una parte importante de mis recuerdos y de mi identidad. Una mañana, mientras me lavaba la cara en el baño, vi a Camila allí, de pie, sosteniendo mi cepillo para el pelo. Con sumo cuidado, recogía los cabellos que habían quedado atrapados entre las cerdas y los guardaba con delicadeza en una pequeña caja metálica, del tipo que se usa para guardar joyas. Cuando notó que la estaba mirando fijamente, se sobresaltó visiblemente. La tapa de la caja cayó al suelo con un clic metálico. «Yo solo estaba ayudando a limpiar, mamá», tartamudeó antes de salir apresuradamente del baño, dejándome allí de pie, con un escalofrío recorriéndome la espalda de arriba abajo. Me dije a mí misma que tal vez solo era demasiado meticulosa y obsesiva con la limpieza, pero su mirada asustada y culpable no parecía la de alguien que estuviera haciendo algo normal y corriente. Esa noche no pude conciliar el sueño. La cama me resultaba extraña, el colchón demasiado blando y la habitación tan fría que el sueño simplemente no llegaba. Cerca de las 2 de la madrugada, decidí levantarme e ir a la cocina a servirme un vaso de agua tibia, con la esperanza de relajarme un poco y poder volver a dormir.
Al pasar por la sala de estar, vi una débil luz filtrándose por la rendija de una puerta. Llevada por la curiosidad, caminé en silencio hacia la puerta, conteniendo la respiración para no hacer ruido. La voz susurrante de Camila se oía al otro lado, no con el tono de una oración común y corriente, como las que solía escuchar en misa, sino como un murmullo repetitivo, monótono, casi un conjuro mágico. Acerqué el oído a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Algunas palabras sueltas pero claras llegaron hasta mis oídos. Ya la encontré. Un cuerpo perfecto. La misma constitución física. Pronto volverás conmigo. Su voz era grave, cargada de una devoción inquietante, casi enfermiza. Como si realmente estuviera hablando con alguien presente en esa habitación, alguien que yo no podía ver. Me quedé inmóvil, con los pies clavados en el suelo, temiendo que el más mínimo sonido delatara mi presencia. A la mañana siguiente intenté mantener el rostro sereno y tranquilo, aunque por dentro estaba hecha un nudo de nervios y preocupación. Durante el desayuno, le pregunté con aparente casualidad: ¿dormiste bien anoche, Camila? Sonrió radiantemente, con los ojos brillantes, como si nada hubiera pasado. Dormí de un tirón hasta el amanecer, suegra, respondió con una voz suave pero segura. La observé con atención, tratando de detectar algún rastro de mentira en su rostro, pero su expresión era tan perfecta y estudiada como el retrato de su madre colgado en la pared. Le devolví la sonrisa, aunque dentro de mí empezaba a germinar una semilla de duda que no podía ignorar. Desde aquella noche en que escuché los susurros de Camila, la casa de mi hijo se había vuelto sofocante y opresiva como una jaula helada. Cada rincón, cada pasillo brillante y reluciente parecía observarme, impidiéndome respirar con normalidad. Necesitaba hacer algo para sentirme normal, para recordarme a mí misma que seguía siendo María del Rosario, una madre, una abuela y no una intrusa perdida en la casa de su propio hijo. Decidí hornear pan de elote, ese pan dulce que había hecho cientos de veces en mi casa de Puebla. Con su aroma dulce a maíz y mantequilla derretida que siempre me hacía sentir en casa, segura y protegida. Me puse a trabajar en la cocina de Camila, mezclando la masa con cuidado, vertiéndola con esmero en los moldes y mirando cómo los panés crecían en el horno, dorándose lentamente. El olor delicioso se esparció por toda la cocina fría y aséptica, pero nadie pareció notarlo. Diego estaba ocupado trabajando en su despacho y Camila apenas pasó por la cocina. Me sonrió con desgano y dijo: «¿De verdad le gusta cocinar, mamá?», antes de desaparecer nuevamente en su oficina. Mateo estaba en la escuela y de pronto me sentí terriblemente sola y vulnerable. Miré la bandeja de tamales dorados aún humeantes y pensé que necesitaba salir de esa casa, respirar aire fresco, encontrar algo normal que disipara esa sensación de inquietud y temor que no me dejaba en paz. Puse algunos tamales en un plato de aluminio y me excusé diciendo que los llevaría de regalo al vecino. La casa de enfrente había llamado mi atención desde el primer día. No era una mansión moderna y ostentosa como la de Diego, sino una vivienda más antigua y modesta, con un jardín frondoso y enredaderas de bugambillas rojas que caían con gracia sobre la cerca de hierro forjado. Un gato atigrado descansaba plácidamente en el porche, adormecido bajo la luz suave del mediodía. Al verlo, sentí que mi corazón se calmaba un poco, como si en ese lugar aún quedara algo de calidez humana y de normalidad. Crucé la calle con el plato en las manos, aunque todavía dudaba un poco sobre si llamar o no. Al acercarme, un hombre mayor apareció detrás de la cerca de bugambillas con unas tijeras de podar en la mano. Su figura era delgada, su gesto cansado, pero se movía con lentitud y cuidado, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. Llevaba una camisa azul claro, descolorida por el sol y entrecerró los ojos al mirarme, como tratando de adivinar quién era yo. «Buenos días, señor», dije forzando una sonrisa amable. «Soy María del Rosario,
la madre de Diego. Vivo justo enfrente. Hice unos tamales y quise traerle un poco. Él asintió con la cabeza sin mostrar ninguna sorpresa, aunque sus ojos se movieron rápidamente hacia la casa de Diego y Camila, como si estuviera vigilando algo o a alguien. Mucho gusto, señora María del Rosario. Soy Rafael Ortega. He visto que se mudó hace más de una semana, dijo con una voz grave, un poco ronca pero firme. Recibió el plato, lo colocó cuidadosamente sobre una mesita de madera cerca de la cerca y me invitó a sentarme en un banco del porche. ¿Quiere un poco de té de limón? Lo preparo yo mismo con los limones del árbol que tengo en el jardín, ofreció, y antes de que pudiera negarme, ya había traído una bandeja con 2 vasos de té helado que desprendían un aroma suave y fresco. Nos sentamos allí, bajo la sombra espesa de los árboles, mientras el gato atigrado bostezaba perezosamente a nuestro lado. Probé un sorbo de té, buscando algo que decir para romper el silencio, pero fue él quien habló primero con una voz directa, sin rodeos ni preámbulos. ¿Ha notado que esa casa se siente fría? No me refiero a la arquitectura, sino a la atmósfera que se respira allí. Me quedé quieta, con el vaso temblando ligeramente entre mis dedos. Sus palabras tocaron justo esa incomodidad que había tratado de ignorar desde que entré por primera vez en la casa de Diego. Comenzó a hablar con un tono pausado, pero lleno de peso y significado. Contó que 15 años atrás, después de la trágica muerte de Margarita Herrera, la madre de Camila, esa casa empezó a ser escenario de reuniones extrañas por las noches. Coches lujosos se estacionaban a lo largo de la calle. La gente entraba y salía vestida completamente de negro, con la cabeza cubierta con capuchas o sombreros. No hablaban entre ellos, no saludaban a nadie, se movían como sombras silenciosas. Relató todo esto con la mirada fija en la casa de mi hijo, como si estuviera a punto de revelar un secreto terrible. Mencionó un nombre que me heló la sangre, la luz del retorno. Solo escucharlo me provocó un escalofrío en todo el cuerpo. Dijo que era una secta secreta que creía poder traer de vuelta el alma de los muertos mediante sacrificios de seres vivos. No sé qué tipo de sacrificios, continuó, bajando aún más la voz. Pero después de esas reuniones, muchos vecinos empezaron a volverse paranoicos. Algunas familias vendieron sus casas y se marcharon en plena noche sin despedirse de nadie. Lo escuchaba atentamente, pero dentro de mí crecía una duda cada vez mayor. Su historia sonaba más como algo sacado de una película de terror de serie B que como algo real que pudiera estar sucediendo en la vida real. Y mucho menos en la familia de mi hijo. Lo observé con atención. Sus manos temblaban ligeramente al sostener el vaso y cada pequeño ruido el susurro de las hojas. El paso de un coche lo hacía sobresaltarse visiblemente, con la mirada inquieta, como alguien que vivía constantemente atrapado en el miedo y la paranoia. Me dije a mí misma que tal vez era solo un anciano solitario con demasiada imaginación, que había perdido el contacto con la realidad después de tantos años viviendo solo. Quizás mi nuera solo sea reservada, señor Rafael, le respondí con una voz tranquila y cortés. Camila es una persona muy precavida, nada más. Me levanté del banco, le di las gracias por el té y me despedí, aún con el corazón revuelto pero decidida a no dejar que aquella conversación me afectara demasiado. Cuando me di la vuelta para regresar a la casa, él dio unos pasos rápidos hacia mí y me tomó del brazo con firmeza. Su agarre fue más fuerte de lo que había imaginado, lo suficiente para hacerme detenerme en seco. Señora María, dijo con una voz urgente, casi en un susurro. Fui detective de policía durante muchos años. El caso de Margarita Herrera se cerró oficialmente como un simple accidente de tráfico, pero sé que no fue así. Los he estado siguiendo de cerca desde entonces. Lo miré directamente a los ojos y por primera vez no vi locura en su mirada, sino una obsesión profunda, una persistencia inquebrantable que no alcanzaba a comprender del todo.
Me metió en la mano una tarjeta de visita arrugada, con solo un nombre y un número de teléfono escritos a mano. Si ve algo, cualquier cosa que la haga sentir incómoda, aunque sea mínima, llámeme de inmediato. Pero no le diga nada a Diego. Él no lo entendería, dijo casi suplicando. Tomé la tarjeta, pasé los dedos por el papel desgastado y la guardé en el bolsillo de mi abrigo de lana, solo para tranquilizarlo y evitar que se sintiera aún más alterado. Gracias, lo recordaré, respondí. Aunque en realidad no pensaba que fuera a necesitar su ayuda. Pero la advertencia del señor Rafael, por más que intenté ignorarla y restarle importancia, plantó en mi interior una pequeña semilla de duda que no podía erradicar por completo. Era pequeña, casi invisible, pero con cada día que pasaba crecía y echaba raíces profundas en mi mente, cambiando sutilmente la forma en que veía todo a mi alrededor. La casa de Diego y Camila, por más limpia, ordenada y brillante que fuera, empezó a parecerme un laberinto oscuro y peligroso, lleno de secretos inconfesables. Comencé a fijarme en cada detalle, en cada mirada, en cada gesto de Camila, como si intentara reconstruir un rompecabezas complicado que aún no entendía del todo. Cada noche, cuando Diego y Mateo ya estaban profundamente dormidos, Camila comenzaba sus extraños rituales. Encendía unas velas negras largas, sin ningún tipo de aroma, y las colocaba cuidadosamente sobre un viejo plato de plata en el centro de la mesa de café del salón. La luz de esas velas no era cálida y reconfortante, sino fría y espectral, y proyectaba sombras distorsionadas que danzaban grotescamente en las paredes. Ella se sentaba allí, inmóvil durante horas, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente al vacío, como si estuviera en trance. Al principio pensé que era simplemente su manera de recordar a su madre fallecida, pero había algo en el aire de esas noches que me hacía estremecer de miedo. Una noche me desperté sobresaltada por una pesadilla horrible, con el sudor corriéndome por la frente, incapaz de volver a conciliar el sueño. Salí al pasillo para servirme un vaso de agua y calmar mis nervios. Al pasar por la sala la vi esparciendo un círculo de sal blanca alrededor de la mesa de café. Grano a grano, con un sonido suave y seco. Al caer, la luz de las velas iluminaba su rostro, resaltando unas facciones duras y tensas que nunca le había visto antes. Cuando levantó la vista y me vio allí de pie, observándola en silencio, me quedé helada. Sentí el corazón golpeándome con fuerza en el pecho. Solo estoy purificando la energía negativa, suegra, dijo con una voz fría, sin ninguna emoción, y continuó con su ritual como si yo no estuviera allí. Regresé a mi habitación en silencio, sin decir una palabra, pero esa noche no pude cerrar los ojos. Mi mente daba vueltas sin parar con una sola pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Qué es la energía negativa? ¿Y por qué tiene que hacer esto todas las noches? El comportamiento de Mateo, mi nieto, también empezó a cambiar drásticamente. Antes era un niño alegre, risueño y extrovertido, pero de repente se volvió callado, retraído, con una mirada inquieta y distante que me preocupaba mucho. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la sala, lo vi sentado en una esquina, totalmente concentrado en sus dibujos. Pensé que estaría dibujando coches de carreras o superhéroes, como siempre, pero al acercarme para ver qué estaba haciendo me quedé sin aliento. Dibujaba ojos, no rostros completos. Solo ojos abiertos, grandes y redondos, vacíos, pintados con crayones de color rojo intenso. Aquellos dibujos extraños empezaron a aparecer por toda la casa, pegados con cinta adhesiva en el espejo del baño, en la pantalla del televisor e incluso en la puerta del refrigerador. Era como si esos ojos nos observaran constantemente a todos, juzgándonos en silencio. Vacíos pero cargados de algo inquietante que no podía descifrar. Mateo, ¿qué estás dibujando, hijo? Le pregunté, intentando sonar amable para no asustarlo. El niño levantó la vista,
Apretó los labios con fuerza y negó con la cabeza. No dijo ni una sola palabra. Solo siguió dibujando. Quise preguntarle algo más, pero su mirada me suplicó que lo dejara en paz. Un día, Camila descubrió esos dibujos. Yo estaba en la cocina cuando oí sus pasos apresurados acercándose. Se plantó frente al refrigerador y empezó a arrancar cada hoja con las manos temblando de furia. Su rostro se deformó por la rabia. Ya no tenía la elegancia y la compostura de siempre, sino una expresión de rabia fría y aterradora que me asustó mucho. Rasgó las hojas en pedazos y los trozos cayeron al suelo como fragmentos de un secreto oscuro que no quería que nadie descubriera. Luego tomó a Mateo de la mano y lo arrastró bruscamente a su habitación. Escuché al niño sollozar desconsoladamente tras la puerta cerrada y sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Quise correr hacia él, proteger a mi nieto de la ira de Camila, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada por el miedo. Camila solo lo está educando, María. No te preocupes demasiado, me dije a mí misma, aunque en el fondo sabía perfectamente que aquello no era una lección normal. No pude soportarlo más. La inquietud y la angustia que sentía dentro de mí se habían vuelto demasiado grandes para seguir ignorándolas. Busqué a Diego una noche, cuando le estaba trabajando hasta tarde en su despacho y la luz azul de la pantalla del ordenador iluminaba su rostro cansado. Hijo, necesito hablar contigo, dije cerrando la puerta con cuidado para que nadie pudiera escuchar nuestra conversación. Le conté todo lo que había estado observando durante las últimas semanas. Los susurros extraños de Camila en la noche, como recogía mi cabello del cepillo, las velas negras sin aroma, el círculo de sal en el salón y su reacción aterradora ante los dibujos de Mateo. Diego no me miró a los ojos, solo se frotó la frente con frustración y suspiró profundamente. Mamá, Camila solo está obsesionada con la muerte de su madre, dijo con una voz vacilante y poco convincente. El doctor dijo que tiene conductas rituales para calmar su ansiedad. No te preocupes demasiado. Probablemente estás exagerando las cosas. No me convenció en absoluto. ¿Y mi bufanda? ¿Por qué la lleva todo el tiempo? Insistí, recordando cómo Camila se envolvía con mi bufanda verde musgo, aunque no combinara en absoluto con su estilo elegante y sofisticado. Diego dudó por un momento, evitando mi mirada. Dice que tiene tu aroma, que le da seguridad, respondió en voz baja. Esa explicación me heló la sangre. La forma en que Diego la justificaba solo aumentó mi temor y mi desconfianza hacia Camila. Si mi propio hijo se negaba a ver la verdad, tendría que descubrirla por mi cuenta, aunque eso implicara correr riesgos innecesarios. Empecé a observar a Camila con aún más atención que antes y noté que limpiaba y reorganizaba mi armario constantemente, aunque yo le había dicho repetidamente que no era necesario que lo hiciera. Déjelo en mis manos, mamá. No se preocupe por nada, decía siempre con una sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Algo se ocultaba tras esa fachada de amabilidad. Una tarde, mientras Camila llevaba a Mateo a sus clases extraescolares, decidí revisar mi armario en busca de alguna pista que me ayudara a desentrañar el misterio. Fui moviendo los suéteres y las camisas con las manos temblorosas, sin saber exactamente qué estaba buscando, hasta que detrás de una pila de ropa encontré una cajita de madera que estaba fría al tacto, como si estuviera hecha de hielo. Mi corazón se aceleró al abrir la caja. En su interior, sobre un paño de terciopelo negro, estaban algunas de mis pertenencias personales. El peine que usaba cada día. Un botón desprendido de mi abrigo que creía haber tirado a la basura. Un trozo de uña que se me había roto. Y lo peor de todo, la muela del juicio que me habían quitado la semana anterior. La misma que yo recordaba haber echado al bote de basura del consultorio del dentista.
Pero lo que casi me hizo desmayar fue un pequeño gorrión seco, con las alas extendidas y sujetas al paño de terciopelo por 2 alfileres brillantes. Cerré la caja de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Aquello no. No era dolor ni luto por una madre muerta. Era una preparación meticulosa, la ejecución de un plan trazado con precisión y frialdad. Yo presentía, con una certeza escalofriante, que yo formaba parte integral de ese plan. La advertencia del señor Rafael, que antes había descartado como los delirios de un anciano solitario, ahora resonaba en mi mente con una claridad perturbadora. Después de descubrir la caja en el armario, me sentí como un espectro, flotando sin rumbo en una realidad distorsionada. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del gorrión reseco, con las alas cruelmente clavadas, me asaltaba, despertándome sobresaltada en medio de la noche, bañada en un sudor frío. A pesar del terror que me consumía por dentro, me obligaba a fingir normalidad. Le sonreía a Camila, la ayudaba con las tareas de la cocina, pero en mi interior, el corazón latía con fuerza desbocada, anticipando una catástrofe inminente. Sabía que no podía permitirme mostrar mi miedo, no si Camila lo notaba. No tenía idea de lo que podría sucederme a mí, o lo que era aún más aterrador, lo que podría sucederle a Mateo. Una mañana, me encontraba sentada en la sala de estar, intentando concentrarme en la lectura de un libro, un vano intento de calmar la tormenta que rugía en mi mente. De repente, un sonido seco, un crack, resonó desde el escritorio de Mateo. El niño había derramado su vaso de leche con chocolate. El líquido marrón oscuro se extendió rápidamente sobre la superficie brillante de madera, formando una mancha pegajosa. —¡Ay, abuela, lo siento! —exclamó asustado, con los ojos muy abiertos, clavados en mí, como si temiera un severo castigo. Sonreí forzadamente y moví la mano para restarle importancia al incidente. —No pasa nada, cariño. Déjame que lo limpie. Camila se encontraba en una esquina de la habitación, absorta en una conversación telefónica con una voz monótona, sin prestar la menor atención a lo que sucedía a nuestro alrededor. Me dirigí a la cocina en busca de unas servilletas y comencé a limpiar la mesa. Pero al abrir el cajón para sacar más servilletas, accidentalmente tiré el cuaderno de dibujo de Mateo al suelo. Se abrió de golpe, revelando una página cuyo contenido me heló la sangre. Ya no contenía los dibujos de superhéroes ni de coches que Mateo solía hacer con tanto entusiasmo. En su lugar, aparecía una mujer de cabello canoso, ataviada con una bata de lana verde musgo, la misma que yo solía usar en casa, ahora guardada en el armario. En el dibujo, Camila había enrollado la bata alrededor del cuello de la mujer, como si fuera un macabro trofeo. La mujer del dibujo permanecía inmóvil dentro de un círculo de velas, con los ojos vacíos, el rostro inerte, semejante al de una figura de cera. Pasé las páginas con las manos temblorosas, y cada nuevo dibujo era como una puñalada directa al corazón. Había decenas de ellos, cada uno más detallado y perturbador que el anterior. En uno, aparecían símbolos extraños alrededor del círculo, como runas antiguas cuyo significado escapaba a mi comprensión. En otro, la mujer yacía postrada sobre una mesa de piedra, con los brazos colgando sin vida, completamente inmóvil. El último dibujo casi me dejó sin aliento. Una sombra borrosa, semejante a humo, parecía introducirse en el cuerpo de la mujer. Y en su muñeca, pude distinguir claramente un lunar rojo. Mi lunar. Cerré el cuaderno de golpe, con el corazón latiendo con tanta fuerza que sentí que iba a reventarme el pecho. Miré a Mateo. Estaba con la cabeza gacha, limpiando los restos de leche de sus manos, como si no tuviera la menor idea de lo que yo acababa de presenciar. Lo tomé del brazo con firmeza y lo llevé a la esquina de la cocina, lejos del alcance auditivo de Camila.
Me arrodillé para quedar a su altura. Mateo, pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía que la sangre me hervía. ¿A quién dibujaste en ese cuaderno? El niño murmuró, mirando al suelo con sus manitas entrelazadas. ¿Es usted, abuela? Susurró tan bajito que tuve que acercarme aún más para poder oírlo. Respiré hondo, tratando de controlar el miedo que me invadía por completo. ¿Por qué me dibujaste dentro de un círculo de velas? Le pregunté con voz suave, pero temblorosa. Mateo vaciló, con los ojos llenos de lágrimas. Miró a su alrededor con cautela, como si temiera que alguien pudiera escucharlo, y susurró. Mamá dijo. Mamá dijo que usted iba a ayudar a la abuela Margarita a volver. Dijo que la abuela está en un lugar muy frío y que usted la va a calentar. Sus palabras inocentes fueron como una ráfaga de hielo que me recorrió todo el cuerpo. Margarita, la madre de Camila, había fallecido hacía 15 años en un trágico accidente automovilístico. Yo nunca la había conocido. Solo la había visto en fotografías y a través de las historias que contaba Diego. Pero la forma en que Mateo hablaba, con esa mezcla de miedo y fe infantil, me hizo estremecer hasta lo más profundo de mi ser. No se trataba de un simple juego de niños. Estaba repitiendo lo que había escuchado, lo que su madre le había inculcado en la mente. Puse una mano sobre su hombro, intentando consolarlo, pero también buscando entender más. Mateo, pregunté casi en un susurro, ¿qué hace tu mamá en el cobertizo del jardín? El niño se sobresaltó visiblemente, negando con la cabeza una y otra vez, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. Mamá dijo que no se lo contara a nadie, habló rápido, como si temiera que sus palabras pudieran hacer aparecer a su madre en ese mismo instante. Dijo que es la sala de espera de la abuela. No tuve tiempo de decir nada más. En ese preciso momento, una voz fría resonó a mis espaldas. Mateo, entra a tu habitación ahora mismo. Me giré lentamente, con el corazón encogido por el miedo. Camila estaba allí, con el teléfono ya guardado, los ojos clavados en mí, afilados como cuchillas. No era la mirada de una madre ni de una nuera, sino la de alguien que estaba lanzando una advertencia escalofriante. ¿Qué está haciendo con mi hijo? Preguntó con una voz dulce pero falsa, como una capa delgada que ocultaba algo aterrador debajo. Me levanté, intentando mantener la compostura. Solo estaba hablando con él, Camila. El niño derramó la leche y lo ayudé a limpiar. Ella no respondió. Me observó fijamente durante un segundo más, como si intentara leer mis pensamientos. Luego, tomó a Mateo del hombro, apretándolo con tanta fuerza que el niño frunció el ceño por el dolor. Vamos, hijo, dijo con un tono glacial, arrastrándolo hacia su habitación antes de darse la vuelta. Se detuvo en la puerta y me miró con una sonrisa perfecta, pero completamente desprovista de calidez. No asuste al niño, señora, dijo con una dulzura que daba escalofríos. La imaginación de los niños puede ser muy viva. Asentí sin decir una palabra, pero en el momento en que la puerta se cerró tras ella, sentí que el aire en la casa se volvía espeso, denso, oprimiendo mi pecho, sofocando mis palabras. Los cuerpos deben ser iguales. Esas palabras seguían ardiendo en mi mente, como si aún estuvieran grabadas a fuego en la pared del cobertizo. El susurro tembloroso de Mateo resonaba todavía en mis oídos, apretándome el corazón con fuerza. El portón de hierro se cerró con un golpe seco, como un punto final definitivo que borraba toda esperanza de escapar. Tapé la boca de Mateo con mi mano y lo atraje hacia mí con fuerza, escondiéndonos detrás de unas tablas de madera podrida en la esquina más oscura del cobertizo. El olor penetrante a polvo, telarañas y madera húmeda me llenó la nariz, pero no me atreví ni siquiera a estornudar, ni a emitir el más mínimo ruido que pudiera delatarnos. Mateo temblaba entre mis brazos, su pequeño cuerpo encogido,
como si deseara desaparecer por completo de esa horrible pesadilla. Contuve el aliento con todas mis fuerzas, agudizando el oído, tratando de captar cualquier sonido que pudiera provenir del exterior. La lluvia había amainado considerablemente. Solo quedaban algunas gotas aisladas que golpeaban el techo de zinc con un sonido sordo, como el latido lento y constante del corazón de alguien que espera su destino. Entonces la oí. Los tacones de Camila. Asterisco clac, clac, clac asterisco. Rítmicos, fríos, resonando sobre el cemento mojado. Cada paso era como un martillazo en mi pecho. Cada vez más cerca. Apreté a Mateo contra mí con más fuerza y le susurré al oído: «No tengas miedo, abuela. Estoy aquí contigo». Pero era yo quien estaba aterrada, paralizada por el miedo. Tan asustada que sentía que la sangre se helaba en mis venas. La puerta del cobertizo se abrió de repente con un chirrido agudo, estridente, semejante al grito desgarrador de un animal herido. Un haz de luz potente, proveniente de la linterna que Camila sostenía en su mano, barrió la habitación, iluminando las cajas viejas cubiertas de polvo, las herramientas oxidadas amontonadas negligentemente en el rincón más oscuro. La luz pasó rozando nuestro escondite a solo unos centímetros de distancia, y sentí que mi corazón se detenía por un instante. Mateo temblaba sin control. Sus pequeños dedos se aferraban a mi blusa con desesperación. Sentía su respiración caliente sobre mi brazo. Lo abracé aún más fuerte, rogando en silencio que Camila no nos descubriera. Que la oscuridad y la fragilidad de las tablas podridas fueran suficientes para protegernos de su mirada. Camila entró en el cobertizo. Sus ojos afilados recorrieron el lugar con la voracidad de un depredador buscando a su presa. Pude distinguir su silueta a través de la rendija entre las tablas de madera. Alta, delgada, vestida con un camisón blanco que, bajo esa luz tenue y fantasmal, parecía un sudario mortuorio. Se detuvo en seco. Aguzó el oído, intentando percibir cualquier sonido. El silencio era tan profundo, tan absoluto, que dolía. Roto únicamente por el goteo constante del agua que caía sobre el techo de zinc. Contuve la respiración con todas mis fuerzas, convencida de que incluso el más mínimo sonido la delataría. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Camila pareció convencerse de que todo había sido producto de su imaginación. Se acercó a la mesa de madera que se encontraba en el centro del cobertizo, donde las velas seguían ardiendo débilmente, proyectando una luz mortecina. Dejó la linterna sobre la mesa. La luz ascendió por su rostro, creando sombras torcidas y deformadas que la hacían parecer otra persona. Nunca antes había visto a Camila así. Ya no era la nuera elegante y educada, ni la madre cariñosa de Mateo, sino alguien completamente consumida por una obsesión oscura y perturbadora. Ella acarició suavemente la tapa del cuaderno de cuero que reposaba sobre la mesa, pasando los dedos por la superficie desgastada como si se tratara de un objeto sagrado. Luego, tomó la fotografía enmarcada en plata, la fotografía de su madre, Margarita. La presionó contra su pecho con fuerza y cerró los ojos. «Mamá», susurró con una voz cargada de amor, pero también impregnada de una locura que helaba la sangre. «Ya casi termino. Falta muy poco. El recipiente está listo. La energía de esa mujer ya se ha fusionado con tus pertenencias». Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. El recipiente. Esa palabra resonó en mi mente como una sentencia de muerte. Y supe, con una certeza absoluta, que estaba hablando de mí. Dejó la foto sobre la mesa con cuidado. Sonrió sola en la oscuridad. Una sonrisa torcida, grotesca, carente de toda humanidad. «Esta noche, mamá volverá a la vida», dijo con una voz grave, gutural, como si hablara directamente con el alma de su madre. «Yo te ayudaré a regresar».
Entonces, Camila hizo algo que casi me hizo gritar de terror. Sacó de su bolsillo un objeto pequeño y brillante, un cuchillo ceremonial cuya hoja relucía siniestramente bajo la luz vacilante de las velas. Lo colocó con sumo cuidado junto al cuaderno, como si estuviera preparando un altar para un ritual macabro. Al ver el cuchillo, la imagen del gorrión con las alas clavadas que había visto en la caja de madera volvió a mi mente como un latigazo. ¿Sería ese también mi destino? ¿Moriría de una forma tan cruel y despiadada? Abracé a Mateo con todas mis fuerzas, intentando desesperadamente que no viera el cuchillo, aunque sabía que él también sentía el peligro inminente. Camila permaneció allí unos instantes más, murmurando palabras ininteligibles que no pude entender, y luego se dio la vuelta con lentitud. Sacó de su bolsillo un candado grande y pesado que yo no había visto antes. El sonido metálico del cerrojo resonó en el aire cuando cerró la puerta del cobertizo con llave. Frío y cortante como una sentencia de muerte. Sus pasos se fueron alejando lentamente sobre el cemento mojado, y luego escuché el portazo de la puerta principal al cerrarse, dejándonos sumidos en un silencio aterrador. Mateo y yo permanecimos completamente inmóviles, sin atrevernos siquiera a movernos o a respirar con fuerza. Conté los segundos, los minutos, hasta que estuve segura de que se había ido. Finalmente, solté a Mateo con cuidado, aunque seguía abrazándolo con fuerza. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, no por miedo, sino por la impotencia y el dolor profundo de saber que todo había ido demasiado lejos. Que nos encontrábamos al borde de un abismo oscuro e insondable. Mateo me miró con sus grandes ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. «Abuela, lo siento mucho», murmuró con la voz quebrada por el llanto contenido, «no quiero que te pase nada malo». Lo abracé con más fuerza aún, acariciando suavemente su cabello empapado en sudor. «No es tu culpa, Mateo», le dije intentando mantener la voz firme, aunque por dentro sentía que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. «Te sacaré de aquí, te lo prometo». Cuando los pasos de Camila se perdieron en la distancia y la puerta principal se cerró de golpe, el cobertizo quedó sumido en un silencio sepulcral. Solo quedaban las velas parpadeando sobre la mesa de madera, proyectando sombras fantasmales y distorsionadas sobre las paredes húmedas. Abracé a Mateo con fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar entre mis brazos. Quise decir algo para tranquilizarlo, para infundirle un poco de esperanza, pero tenía la garganta completamente cerrada por la angustia, sin poder articular palabra alguna. Sabía que debía hacer algo, cualquier cosa, para protegerlo, para salvarnos a ambos de esa pesadilla. Respiré hondo, intentando ahuyentar el miedo que me paralizaba, y lo solté despacio. «Voy a mirar un poco alrededor», le dije con voz temblorosa. «Tú quédate aquí, quietecito». «Sí», susurré, acariciando suavemente su cabello húmedo. Mateo asintió con la cabeza, con los ojos brillantes por las lágrimas, pero intentando mostrarse valiente. Me acerqué temblando a la mesa de madera que se encontraba en el centro del cobertizo. La tenue luz de las velas iluminaba el viejo cuaderno de cuero junto a la fotografía de Margarita, en su marco ennegrecido por el tiempo. Pasé la mano suavemente por la tapa del cuaderno. Estaba fría y húmeda, como si hubiera absorbido durante años los secretos más oscuros y macabros. Respiré profundamente y abrí la primera página. La letra de Camila apareció ante mis ojos. Cuidada pero temblorosa, escrita en un estado mental claramente alterado. El título me heló la sangre. Ritual de resurrección. La luz del retorno. El solo hecho de leer ese nombre bastó para hacerme sentir que estaba frente a una maldición antigua, poderosa y devastadora. El cuaderno no era un diario personal ni un conjunto de oraciones comunes. Era una guía detallada, fría y científicamente perturbadora. Como si alguien hubiera dedicado toda su vida a perfeccionar un plan demencial,
meticulosamente trazado para llevar a cabo un acto de profanación. Paso 1. Preparar al huésped. Se debe encontrar a una persona del mismo sexo con una edad similar, más o menos 5 años, y un estado de salud parecido al de la persona fallecida en el momento de su muerte, decía la primera línea escrita. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Yo, una mujer de 64 años, aparentemente sana, ¿era la candidata perfecta a los ojos de Camila? Paso 2. Asimilación de energía. El huésped debe vivir en el entorno del difunto, usar sus pertenencias y, lo más importante, permitir que sus objetos personales, cabello, uñas, artículos de uso diario, sean purificados y cargados energéticamente junto con las reliquias del muerto. La imagen de la caja de madera que había encontrado en el armario, con mi cabello, mis uñas y mi muela del juicio en su interior, apareció de repente en mi mente, haciendo que el estómago se me revolviera con asco y repulsión. Paso 3. Ritual de transferencia. En el aniversario exacto de la muerte, el alma del difunto será invocada. El huésped, una vez asimilado, se convertirá en un recipiente vacío para que el alma entre en él. El ritual requiere un sacrificio vivo, una criatura de sangre pura, como puente de conexión. La imagen del gorrión seco con las alas clavadas surgió de nuevo en mi mente, y un escalofrío me recorrió el cuerpo al pensar que eso era solo una pequeña y repugnante parte del plan. Pasé rápidamente a la última página del cuaderno, y mi corazón casi se detuvo al leer la siguiente línea: huésped elegido. Mi nombre estaba escrito con una claridad perturbadora, cada letra grabada como si fuera en piedra. María del Rosario García. Al lado, había información detallada sobre mí: fecha de nacimiento, tipo de sangre, estatura, peso. Todo era exacto, hasta un punto aterrador. Peor aún, había una fotografía mía tomada a escondidas mientras dormía, con los ojos cerrados y el rostro completamente indefenso. Sentí que me desnudaban por completo, como si mi propia existencia hubiera sido violada de la forma más vil. El impacto inicial se desvaneció rápidamente, reemplazado por una ira ardiente y un instinto de supervivencia feroz. No podía permitir que Camila llevara a cabo ese plan macabro. No conmigo, y mucho menos con Mateo cerca. Miré alrededor del cobertizo con desesperación, buscando más pruebas que pudieran ayudarme a entender la magnitud de la situación. En la pared detrás del altar improvisado, vi un panel de corcho lleno de alfileres y fotografías en el centro. Una fotografía grande mostraba a un grupo de personas con túnicas negras y capuchas formando un círculo en medio de un bosque oscuro. La fecha impresa en la esquina era de hacía 15 años, justo después de la trágica muerte de Margarita. La mujer joven que se encontraba en el centro del círculo, sin capucha, era Camila. Su rostro mostraba frialdad, pero también una determinación absoluta y aterradora. Las fotografías más pequeñas alrededor mostraban a otros miembros del grupo, con nombres y direcciones escritas a mano. Reconocí varios rostros, socios comerciales que Camila me había presentado en su casa. Siempre bien vestidos, pero con miradas tan frías como el hielo. No se trataba de un simple grupo de amigos o de colegas. Era una organización, una secta secreta y peligrosa. Y Camila formaba parte integral de ella. Con las manos temblorosas, saqué el teléfono del bolsillo y lo revisé rápidamente. Afortunadamente, todavía tenía una línea débil de señal. Fotografié cada página del cuaderno, cada letra torcida, cada símbolo extraño. Tomé un primer plano de la fotografía del grupo en el bosque, y también de la inscripción roja que había visto escrita en la pared. Cada vez que presionaba el botón de la cámara, mis manos temblaban tanto que casi se me caía el teléfono al suelo. Pero sabía que era mi única oportunidad de conservar pruebas irrefutables de lo que estaba sucediendo. Si Mateo y yo lográbamos salir de allí con vida, esas imágenes serían lo que nos salvaría.
De repente, recordé la tarjeta arrugada del señor Rafael, que aún estaba guardada en el bolsillo de mi abrigo. Pero el abrigo estaba dentro de la casa, no aquí, en el cobertizo. Casi me di por vencida, pero entonces recordé que había anotado su número de teléfono en un pedacito de papel y lo había metido en el bolsillo del pantalón mientras limpiaba la cocina ayer por la tarde. Busqué el papel con desesperación, con el corazón latiendo con fuerza desbocada, hasta que por fin encontré el pequeño trozo de papel arrugado, pero aún legible. Los números del señor Rafael eran como un último rayo de esperanza que surgía en medio de la oscuridad. No me atreví a llamar por teléfono, temiendo que el sonido del timbre alertara a Camila si regresaba. En su lugar, escribí un mensaje de texto con los dedos temblando tanto que presionaba las teclas equivocadas una y otra vez. Señor Rafael, soy yo, María, su vecina. Usted tenía razón. Todo es verdad. Mi nuera pertenece a la secta La Luz del Retorno. Quiere usarme como recipiente para su madre. Esta noche, mi nieto y yo estamos encerrados en el cobertizo del fondo del jardín. Aquí hay pruebas, un cuaderno, fotos. Por favor, ayúdenos. Presioné el botón de enviar con la vista fija en la pantalla. Enviando apareció, y cada segundo se volvió eterno. Finalmente, el mensaje se envió correctamente, y exhalé con alivio, aunque el miedo no desapareció por completo. Me giré hacia Mateo y lo abracé con fuerza. Ya pedí ayuda, le susurré al oído, no te preocupes. Sin embargo, ni siquiera yo estaba segura de si el señor Rafael recibiría el mensaje a tiempo, o si podría hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Abracé a Mateo con todas mis fuerzas, sintiendo su respiración débil y entrecortada, y en la oscuridad helada del cobertizo solo pude rezar con fervor, esperando que la luz llegara antes de que terminara la noche. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo parecía una hora interminable. Apreté a Mateo contra mí con más fuerza, intentando contar mis respiraciones para mantener la calma. Entonces, a lo lejos, un sonido débil pero esperanzador rompió el silencio. Una sirena de policía. Al principio fue solo un eco distante, pero luego se hizo más fuerte, más claro, como una luz potente atravesando la oscuridad. Apreté la mano de Mateo con fuerza. Mi corazón latía con fuerza desbocada. ¿Lo oyes? Pregunté con la voz temblando de emoción. Ya vienen a rescatarnos. Escuché los frenos de un coche chirriar afuera, en la calle. Luego, se oyeron pasos apresurados y un grito potente. ¡Policía! ¡Abran la puerta! Escuché los gritos de furia de Camila dentro de la casa. Su voz aguda, llena de rabia y frustración. ¿Qué hacen aquí? Esta es mi casa. Un golpe ensordecedor hizo que el portón de metal se abriera de golpe, haciéndome saltar del susto, pero al mismo tiempo aliviando mi corazón. Una luz intensa, proveniente de una linterna, atravesó las rendijas del cobertizo, iluminando los rincones más oscuros. ¿Hay alguien ahí dentro? Preguntó una voz fuerte y autoritaria. Estamos aquí. Grité con la voz ronca por la tensión y la emoción acumuladas. Intenté levantarme con Mateo, pero las piernas me temblaban tanto que casi me caí. Se escuchó el sonido metálico del candado al romperse, y la puerta del cobertizo se abrió de golpe. El señor Rafael fue el primero en entrar. Su figura delgada y frágil, pero su mirada llena de determinación y valentía. Detrás de él, venían varios policías uniformados, con las linternas en mano, revisando minuciosamente todo el lugar. Él me miró a mí y a Mateo con una expresión de alivio y tristeza a la vez. Ya está a salvo, doña María, dijo con voz grave pero firme. Abracé a Mateo con fuerza, dejando que las lágrimas brotaran libremente, no de miedo, sino de la profunda emoción de saber que habíamos escapado de la muerte por un estrecho margen.
La policía me ayudó a salir del cobertizo junto con Mateo, y nos condujeron hacia el patio iluminado por las luces azules y rojas de los coches patrulla. Los vecinos se habían reunido frente al portón, murmurando con curiosidad y miedo. Vi a Camila siendo esposada por 2 agentes. Su rostro ya no tenía la elegancia habitual, sino una expresión deformada por la ira y la derrota. Al verme, gritó con una voz quebrada por la desesperación: «Usted arruinó todo. Mi madre está a punto de regresar». No respondí. Solo abracé a Mateo con más fuerza, protegiéndolo de la mirada enloquecida de su madre. En ese momento, el coche de Diego entró al patio. Bajó del vehículo atónito ante el caos que lo rodeaba. Miró a Camila siendo esposada, a mí y a Mateo bajo la protección de los policías, y luego a las pruebas que estaban sacando del cobertizo: el cuaderno de cuero, las fotografías. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí?, tartamudeó con la voz temblorosa, como si su mundo entero acabara de derrumbarse. Un agente se acercó a él, le puso una mano en el hombro y le dijo con tono firme: «Señor Herrera, acompáñenos a la comisaría para aclarar algunos asuntos». El rostro de Diego se desmoronó por completo. Sus ojos vacíos parecían incapaces de asimilar lo que estaba ocurriendo. Mientras Mateo y yo éramos trasladados en la ambulancia para un chequeo médico, el señor Rafael se acercó a mí y puso su mano delgada pero cálida sobre mi hombro. «Gracias, señora María», dijo con una voz firme y decidida, muy distinta a la voz temblorosa de la primera vez que nos conocimos. Las fotos que nos envió fueron la pieza final que necesitábamos. «Gracias a usted, tenemos pruebas suficientes para detener a toda la red». Lo miré a los ojos, y por primera vez entendí que su obsesión no era locura, sino la perseverancia inquebrantable de un hombre que había dedicado su vida a buscar justicia. «Gracias a usted, señor Rafael», respondí con la voz entrecortada. «Si no fuera por usted, Mateo y yo». No terminé la frase, pero él asintió con la cabeza como si comprendiera todo lo que quería decir. Después de aquella noche aterradora en el cobertizo, Mateo y yo no pudimos volver a la casa de Diego y Camila. Ese lugar, que alguna vez había sido el hogar de mi hijo, se había convertido en una jaula llena de sombras, donde cada rincón susurraba secretos siniestros. El señor Rafael nos consiguió alojamiento temporal en una pequeña posada en las afueras de Querétaro. La posada estaba ubicada en una calle tranquila, rodeada de nogales y con el canto melodioso de los pájaros al amanecer. No era lujosa, pero sí acogedora y confortable. Y lo más importante, nos hacía sentir seguros, aunque fuera solo por un breve tiempo. Esa primera noche en la posada, Mateo tuvo pesadillas recurrentes. Se despertó gritando: «Abuela, no te vayas», mientras dormía. Sus pequeñas manos se aferraban a mí con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Lo abracé con cariño, cantándole las viejas canciones de cuna que solía entonar para Diego cuando era niño. Hasta que su respiración se volvió tranquila y profunda, y volvió a dormirse plácidamente entre mis brazos. Pero yo no pude conciliar el sueño. Mi mente giraba sin descanso, recordando cada detalle de lo ocurrido: el cuaderno de cuero, el cuchillo ritual y la aterradora verdad de que estuve a punto de convertirme en el recipiente de un rito macabro. Al día siguiente, la policía llegó a la posada para tomar mi declaración oficial. Me senté en una pequeña habitación frente a un joven oficial de mirada seria pero comprensiva. Le conté todo lo que había sucedido, desde la llamada de Diego invitándome a Querétaro, hasta el comportamiento extraño de Camila. Le hablé de la caja de madera con mi cabello y mis uñas, de los dibujos perturbadores de Mateo y, finalmente, del cuaderno de cuero que había encontrado en el cobertizo. Les entregué mi teléfono móvil, donde guardaba las fotografías que había tomado apresuradamente en el cobertizo, cada página del cuaderno, la imagen del grupo en el bosque, las letras rojas escritas en la pared. El agente asintió con gravedad,
Tomó notas con cuidado y me aseguró que esas fotografías serían pruebas cruciales en el caso. Cuando se fueron, sentí un alivio parcial, pero mi corazón seguía pesado por la preocupación. Por Diego, por Mateo y por todo lo que aún estaba por venir. Aquí tienes la traducción y adaptación al español del texto proporcionado, siguiendo las instrucciones de diálogos y expansión ligera. Todo lo que aún me quedaba por delante. Todo aquello a lo que todavía tenía que enfrentarme. Unos días más tarde, el señor Rafael me hizo una visita en el hostal donde me hospedaba. Traía consigo un mapa antiguo, con los bordes visiblemente desgastados por el tiempo y el uso, y lo extendió con cuidado sobre la mesa del comedor. En aquel mapa, se podían observar alfileres rojos que señalaban distintos puntos de la geografía mexicana, trazando un recorrido desde Querétaro hasta Guadalajara, pasando por Puebla, y destacando uno en particular cerca de Toluca. Esta es su sede principal, dijo, señalando con el dedo el punto cercano a Toluca. Su voz, aunque grave, denotaba firmeza al transmitir la información. Con los datos que usted nos proporcionó y los registros que encontramos en el almacén, realizamos una redada simultánea en todos los puntos señalados. Toda la cúpula de la luz del retorno ha sido arrestada. Me mostró entonces algunas fotografías del lugar. En ellas, se apreciaban altares de dimensiones mucho mayores que el del almacén, profusamente decorados con velas negras y símbolos de apariencia extraña, de significado oscuro. También había listas interminables de nombres, acompañados de datos personales detallados. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al darme cuenta de que yo no era la única víctima, que mi caso no era aislado. Han estado haciendo esto durante años, afirmó Rafael, con una mirada sombría que reflejaba la gravedad de la situación. Pero gracias a su valentía y colaboración, logramos detenerlos justo a tiempo, antes de que pudieran arrastrar a alguien más a sus redes. Asentí con la cabeza, sintiendo una mezcla compleja de orgullo y dolor. Había contribuido a desenmascarar una secta peligrosa, pero el precio que había pagado por ello había sido la destrucción de mi propia familia. ¿Y Camila? Pregunté, con la voz temblorosa, apenas un susurro. Rafael suspiró profundamente. Está detenida, a la espera de juicio. Pero debe prepararse, señora. El proceso será largo y, me temo, muy duro para Diego y Mateo. Asentí de nuevo en silencio, sintiendo lo más profundo de mi ser que aquel viaje aún no había terminado, que aún quedaba mucho camino por recorrer. Una tarde, recibí la llamada de un abogado. Me informó de que Diego había sido detenido, bajo la sospecha de complicidad y encubrimiento. Me transmitió también que Diego deseaba verme con urgencia, que necesitaba hablar conmigo. Sentí el corazón oprimido, como si una piedra enorme me aplastara el pecho, impidiéndome respirar. No sabía si tendría las fuerzas necesarias para enfrentarme a mi hijo, pero sabía que debía hacerlo, no solo por él, sino también por Mateo, que necesitaba mi apoyo más que nunca. Mandé a Mateo a casa de una vieja amiga, diciéndole que tenía algo importante que resolver, que debía ausentarme por un tiempo. No quería que fuera a la comisaría, que viera a su padre en ese estado, vulnerable y abatido. En la estación de policía, me condujeron a una pequeña sala fría, espartana, con solo una mesa metálica y 2 sillas. Cuando Diego entró en la sala, apenas pude reconocerlo. Ya no vestía su traje elegante ni lucía su sonrisa segura, esa que siempre parecía ocultar algo. Ahora llevaba un uniforme gris de preso, con la barba descuidada y los ojos hundidos por la falta de sueño, por la angustia. No se atrevía a mirarme a los ojos. Mantenía la cabeza baja, las manos esposadas sobre la mesa. El silencio en la sala era tan denso, tan pesado, que me costaba respirar, que me ahogaba. Finalmente, habló, con una voz ronca y quebrada. Sabía que mi esposa tenía problemas, mamá.
Todo empezó después de que muriera su madre. Empezó a involucrarse con ese grupo. Al principio, pensé que era solo una especie de apoyo espiritual, una forma de sobrellevar el duelo, hasta que fue demasiado tarde, hasta que se vio completamente atrapada. Su voz se quebraba a medida que contaba cómo Camila había sido manipulada, cada vez más, por la luz del retorno, como la habían convencido de que su madre podía volver. Decía que no podía vivir sin su madre. Que si yo no la ayudaba a traerla de vuelta, se quitaría la vida, que se llevaría a Mateo con ella. Decía que si mamá, si su abuela, estaba con nosotros, la energía de ella haría que el ritual saliera perfecto, murmuró Diego, con los ojos llenos de lágrimas, inundados de dolor. Tenía tanto miedo, mamá. Miedo de perderlo todo. Lo siento mucho. Empezó a llorar, las lágrimas rodando sin control por su rostro demacrado. En ese momento, ya no vi al hombre fuerte y seguro de sí mismo que alguna vez admiré, sino a un niño perdido, asustado, atrapado por el miedo y la manipulación, incapaz de tomar las riendas de su propia vida. No dije nada. Simplemente, me incliné sobre la mesa y puse mi mano sobre las manos esposadas de mi hijo. Sus manos estaban heladas, temblorosas, impregnadas de un miedo profundo. Dejaste que el miedo te guiara, Diego, le dije con voz tranquila, pero firme, aunque pesada por la tristeza. Tú también fuiste una víctima de ella, de sus manipulaciones. Pero un error sigue siendo un error, hijo. Me detuve un momento, respiré hondo, tratando de controlar mis emociones. Sé honesto con la policía. Cuéntales toda la verdad. Deja que la ley haga su trabajo. Es la única manera de redimirte, de encontrar algo de paz. Diego asintió con la cabeza, las lágrimas cayendo sin cesar por sus mejillas, pero no dijo nada más. Me levanté, sintiendo que todo mi cuerpo pesaba 1 tonelada, que la tristeza me había robado todas mis fuerzas. Yo cuidaré de Mateo, dije, antes de darme la vuelta y salir de la sala. El llanto ahogado de Diego resonó detrás de mí, pero no me detuve. No porque no lo amara, sino porque necesitaba mantenerme fuerte por Mateo, por mí misma y por los días difíciles que aún estaban por venir, que intuía que serían muchos. Meses después de aquella noche aterradora en el almacén, la vida de Mateo y la mía comenzó a encontrar un nuevo ritmo, un nuevo equilibrio, aunque frágil. Dejamos la pensión del señor Rafael, ese lugar que nos había acogido en nuestros peores momentos, y alquilamos un pequeño apartamento en Querétaro. Allí, encontré un trabajo de medio tiempo en una panadería local. Cada mañana, me levantaba temprano, amasaba la masa con cuidado, horneaba panes de maíz que llenaban el aire con su aroma cálido y reconfortante. La suavidad de la harina bajo mis manos era como una medicina, un bálsamo que me ayudaba a olvidar, aunque fuera por un momento, los recuerdos horribles que me atormentaban. Mateo volvió a la escuela, pero aún se despertaba sobresaltado por las noches, abrazándome con fuerza y susurrando con miedo: «Abuela, mamá va a volver». Yo solo lo abrazaba, le acariciaba el cabello con ternura y le respondía: «No, hijo, yo estoy aquí contigo, siempre estaré aquí». Pero en el fondo sabía que las heridas que Camila había dejado en su corazón tardarían mucho, muchísimo tiempo en sanar, si es que alguna vez llegaban a hacerlo por completo. El juicio final se llevó a cabo en un día gris, plomizo, con el cielo cubierto de nubes, como si quisiera ocultar la oscuridad que estaba a punto de revelarse, la verdad que se iba a desvelar. Entré a la sala del tribunal como testigo principal, con el corazón latiendo con fuerza, presa de la ansiedad, pero repitiéndome una y otra vez que debía ser fuerte, por Mateo, por mí y por la justicia. En el banquillo de los acusados, vi a Camila y a los demás miembros de la Luz del Retorno. No se parecían en nada a los fanáticos desquiciados que había imaginado. No había miradas enajenadas ni gritos histéricos. Solo estaban allí, sentados,
vestidos con ropa sencilla, como personas comunes y corrientes, intentando aparentar normalidad. Camila me miró, pero sus ojos estaban vacíos, carentes de emoción, sin un rastro de arrepentimiento, como si todo lo ocurrido hubiera sido solo una pesadilla, un sueño roto. Evité mirarla demasiado tiempo, temiendo que esa mirada me arrastrara de nuevo a aquellos días de horror, a aquella casa fría y oscura. Las pruebas presentadas, desde el cuaderno de cuero hasta las fotos que tomé en el almacén, mi testimonio y los documentos reunidos durante la redada policial, sirvieron para desenmascarar por completo el plan macabro de la secta, para revelar su verdadera naturaleza. El juez leyó la sentencia con voz monótona, pero cada palabra cayó sobre mí como un martillo, golpeándome con la crudeza de la realidad. Camila y los líderes de la secta fueron condenados a varios años de prisión por los delitos de organizar prácticas supersticiosas, conspirar para cometer asesinato y secuestro ilegal. Escuché en silencio, con el corazón vacío, no por alegría o satisfacción, sino por comprender que la justicia, aunque cumplida, no podía borrar las cicatrices que Mateo y yo llevábamos grabadas en el alma, las heridas que seguirían doliendo durante mucho tiempo. Diego, gracias a su cooperación con la justicia y a las circunstancias atenuantes, recibió una condena condicional por encubrimiento. Estaría bajo estricta vigilancia y obligado a recibir tratamiento psicológico para superar el trauma y las manipulaciones a las que había sido sometido. Al escuchar la sentencia de Diego, sentí un leve alivio, pero también un dolor profundo, una tristeza inmensa. Mi hijo, en quien alguna vez deposité todo mi orgullo y mis esperanzas, había permitido que el miedo lo guiara y casi destruye a toda nuestra familia. Después del juicio, el señor Rafael me citó en una pequeña cafetería cerca del tribunal. Ya se había jubilado oficialmente y no tenía el aspecto tenso y preocupado de un investigador. Vestía una camisa vieja y lucía una leve sonrisa en los labios mientras le entregaba a Mateo un helado de chocolate. El niño sonrió radiante, lamió el helado con entusiasmo y, por primera vez en muchos meses, vi en sus ojos un destello de la inocencia propia de un niño, una chispa de felicidad. El señor Rafael me miró y me dijo con voz cálida y sincera: «El caso de Margarita Herrera me ha perseguido durante 15 años. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía probarlo, me faltaban pruebas. Gracias a usted, al fin se ha hecho justicia. Ahora puedo descansar en paz». Asentí, sintiendo la sinceridad en sus palabras, su alivio. Nos quedamos en silencio un momento, observando a la gente pasar por la ventana. Supe que probablemente sería la última vez que lo vería. Él había cumplido su misión y yo también. Decidí dejar Querétaro, ese lugar que, aunque alguna vez fue el hogar de Diego, ahora solo evocaba recuerdos dolorosos, momentos de sufrimiento. Con los pocos ahorros que tenía, compré una casita en una zona rural tranquila, alejada del bullicio de la ciudad. La casa estaba en una colina suave, rodeada de campos de maíz verdes y caminos de tierra roja. No era grande, pero tenía un pequeño jardín detrás, donde Mateo y yo plantamos hileras de girasoles. Cada mañana, salía al jardín, regaba las plantas, arrancaba la hierba y sentía la tierra entre mis manos, como un recordatorio constante de que aún estaba viva, de que aún era libre, de que tenía la oportunidad de construir un futuro mejor. Mateo, aunque seguía cargando cicatrices invisibles, empezó a reír más a menudo, a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Una tarde, mientras regaba las flores, escuché su risa clara y brillante mientras corría detrás de una mariposa amarilla en el jardín. Ese sonido tan puro e inocente fue como un bálsamo para mi corazón, una melodía sanadora. Me detuve, lo observé saltar entre las flores y sonreí, sintiendo una paz que creía haber perdido para siempre. La pesadilla había terminado de verdad, al menos por el momento. Me senté en la silla de madera del jardín y miré el atardecer, tiñendo el cielo de dorado, de naranja y rosa.
Mateo corrió hacia mí, me abrazó con fuerza y tenía las mejillas manchadas de tierra. Abuela, ¿mañana podemos plantar más flores? Preguntó con los ojos brillando de ilusión. Claro que sí, hijo, respondí acariciándole el cabello con ternura. Vamos a plantar todo un campo de flores, el jardín más bonito del mundo. En ese instante, supe que, por doloroso que hubiera sido el pasado, habíamos encontrado la luz al final del túnel, que una nueva vida, sencilla pero llena de esperanza, nos esperaba. Abracé a Mateo con fuerza, sentí su calor, y por primera vez en muchos meses, mi corazón estuvo en paz, en calma. Cuando todo hubo pasado, cuando la tormenta amainó, entendí que aquella tragedia no se trataba solo de una secta o de la locura de una persona, sino de una lección profunda sobre los límites de la confianza y el poder inmenso del amor. Confié demasiado en mi nuera, en sus buenas intenciones, y por poco pierdo mi vida y a mi nieto. Pero justo en el momento más oscuro, aprendí que la lucidez, el instinto de proteger a quienes amamos, pueden salvarnos de la oscuridad, pueden guiarnos hacia la luz. Hay dolores que nunca desaparecerán por completo, que siempre estarán ahí, recordándonos lo que hemos perdido, pero si somos capaces de enfrentarlos con valentía y luchar por lo que es justo, la luz siempre encontrará el camino de regreso a nuestras vidas. Quiero que todos, especialmente las madres y abuelas como yo, recuerden esto. La bondad debe ir acompañada de precaución y el amor, por más que sea puesto a prueba, sigue siendo la única llama capaz de iluminar las noches más largas del miedo, la única fuerza capaz de superar la adversidad. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados, de las personas que sufrieron. No la contamos para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que alguien escuche, se detenga a reflexionar y aprenda de ella. ¿Cuántas madres sufren en silencio dentro de su propio hogar? ¿Cuántas callan por miedo? Me pregunto, ¿de verdad tú, si estuvieras en mi lugar, qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz, para evitar conflictos? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo, a luchar contra la adversidad, para recuperar tu voz, para proteger a tus seres queridos? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro, que dé esperanza a quien la necesita. Dios siempre bendice y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores, a un futuro lleno de esperanza. Ahora, en la pantalla final, dejaré dos de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán, de que te gustarán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento, por haber escuchado mi historia.